Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la conversión pastoral y misionera de la Iglesia a la luz de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. El dinamismo misionero amenazado por la mundanidad espiritual. La fuente del dinamismo misionero es la fe en la presencia de Jesús. Se trata de mantener viva la fe en la presencia de Jesús resucitado, porque la fuerza de su resurrección es incontenible gracias a la acción actual del Espíritu que impulsa a evangelizar. Dos son los males sobre los que más insiste Francisco en los agentes pastorales: la pérdida del dinamismo apostólico y la mundanidad espiritual. La pérdida del dinamismo apostólico es en algún sentido la muerte del agente pastoral en cuanto tal. La mundanidad espiritual se alimenta de dos maneras: la fascinación del gnosticismo que lleva a la fe a encerrarse en el subjetivismo, y el neopelagianismo o autorreferencialidad, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Las diversas manifestaciones de la mundanidad espiritual tienen la misma pretensión: dominar el espacio de la Iglesia. Una Iglesia abierta y misericordiosa y no de control y burocracia. El reverso de la salida misionera es que la Iglesia debe estar abierta a todos en una actitud misericordiosa. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. El mal del que tenemos que convertirnos es el afán de controlar. También hay que cambiar las estructuras y el clima poco acogedores en algunas de las parroquias y comunidades, y la actitud burocrática para dar respuesta a los problemas de la gente. No debe predominar lo administrativo sobre lo pastoral. La vocación bautismal a la misión amenazada por el clericalismo. Todo bautizado es misionero. En la base está el encuentro personal con Jesús. Aunque ha crecido con la Iglesia la conciencia de la responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación, esta conciencia, dice el Evangelio de la Alegría en el 102, no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares, para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Este clericalismo se manifiesta fuertemente en el papel que se asigna a la mujer en la Iglesia. Hacerse pueblo como antídoto al individualismo que se separa. La exhortación insiste en que los pastores y la Iglesia en general deben convertirse en pueblo, ser pueblo, tener cercanía con el pueblo, estar en el corazón del pueblo, tener un oído puesto en el pueblo, escuchar su fe, compartir la vida con el pueblo, ser hombres y mujeres de pueblo, estar en contacto con él, con su realidad sufrida, construyendo un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no es fácil hacerse pueblo. Francisco lo sabe, por eso es tajante y lo dice en el numeral 271. Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Esta no es la opinión de un papa ni una opción pastoral entre otras posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios tan claras, directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les quiten fuerza interpelante. La opción por los pobres, amenazada por la indiferencia que hace oídos sordos a su clamor.
Aunque es verdad que la Iglesia debe estar abierta a todos, sin distinción, su misericordia debe dirigirse con particular empeño a los pobres. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Por eso quiero una iglesia, dice Francisco, pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del censo de la fe en sus propios dolores, conocen a Cristo sufriente. En cuanto a la acción de la Iglesia y los cristianos en favor de los pobres, no debe quedar solo en la misericordia individual, es decir, en los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos, sino que debe incluir también la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, numeral 188. El Papa Francisco sabe que el tema de los pobres no es fácil de aceptar y que es fácil buscar excusas. Por lo mismo, es muy claro cuando en el numeral 201 nos dice: nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres, porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Amén.